John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Hola queridos amigos, con el fondo de estas espectaculares instalaciones del Hotel Leurumta en Río Cuarto, quiero invitarlos a un nuevo capítulo de La Hora del Federalismo en tándem con Vaquero, un podcast de política. En esta ocasión charlaré con la directora del SEMA, Diana Mondino, acerca del avance de las ideas liberales en la Argentina. Los espero el próximo sábado. Diana Mondino, muy bienvenida a este espacio compartido entre La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Muchas gracias a vos por la invitación. Quería charlar especialmente contigo, no solo porque sos una de las economistas, yo diría la economista del momento, y digo, no solo por un montón de ideas que venís planteando hace rato, muy punzantes en un montón de espacios en los medios, en foros empresariales, sino también en un ambiente que, digo, usando una palabra que está muy de moda, luce muy machirulo el ambiente de los economistas, la mayoría está invadido por hombres, y vos has entrado con una audacia que no sé también si la has sentido, en realidad por ahí es lo más natural, no has tenido ningún tipo de prurito, pero has conseguido un lugar que, por eso yo decía, además de representar ideas económicas, me parece que en cierta forma está representando toda esta ola que está tan de moda alrededor de los temas de género. Entonces, bueno, me gustaría arrancar, Diana, con un disparador. Hay una idea que yo no sé si ella la escribió en sus memorias o la volcó en algún reportaje, que es Margaret Thatcher, cuando le preguntaban cuál había sido su principal logro. Ella decía Tony Blair y el nuevo laborismo. ¿Por qué? Porque ella decía, nosotros forzamos a que el laborismo cambiara. Exactamente. Y se convirtiera en un partido que poco tiene que ver con aquel laborismo, en una de esas que era más parecido a estos espacios políticos que vemos en Latinoamérica, que tenían una de esas un formato más parecido a esto que le llaman el populismo. Entonces, nos obligó a darse cuenta que el mundo había cambiado y que cambió por ella y por Reagan y por Gorbachev. Bueno, de alguna forma, yo digo, todo este espacio, esta corriente de ideas que vos estás representando tan bien, me parece que más allá de esperar a que se abran las urnas en el 2023, es un espacio que ya ganó. Y ya ganó por ciertos hechos que se están, digamos, viendo, que son bastante visibles a la luz de todos. Primero, empezando, por ejemplo, veía en estos días un reportaje de Macri donde él aparecía explicitando ideas en un tono y en un contenido que él nunca se animó a explicitar, salvo después en una de esas, cuando fue la segunda vuelta de 2019. Él dijo, no, con aerolíneas se mantiene estatal, el tema de los planes, una cantidad de cosas, ahora hay como que hay un viraje. Entonces eso es un logro nítido de este espacio que no sé, le llaman liberal libertario, que es como que han movido el mojón ideológico y del debate en la Argentina. En ese aspecto ya como que pueden colgar un cuadrito diciendo nosotros ya ganamos, más allá donde se vuelque. Y fíjate, esto por el lado de la oposición. Y por el lado del oficialismo, este oficialismo está vertebrado en tres patas. Una pata Cristina, otra pata Alberto, que en cierta forma son los gobernadores, y la CGT, que él está representando, y la otra pata era Massa. Digo, más allá de los contenidos, fíjate que en los últimos tiempos el Frente de Todos tuvo que echar mano, y con la venia de Cristina,
tuvo que echar mano por ahí a su pata, que tenía más vasos comunicantes con este sector en auge en la Argentina, que no tiene pruritos de hacer fotos, tienen su pasado, tienen de hecho un carnet de la UCD, así empezó su abajo vida. De la alfombra. Abajo de la alfombra, que los tenía, pero es como que así, como ocurrió con Macri, es como que en el frente de todos empiezan a no mostrar ningún tipo de prurito con las fotos. Es más, ahora se pelean en el Nucha que está al frente de la embajada americana a ver por cuál entra primero. Hasta lo hemos visto a Baradel el otro día ingresando a hacer fotos con el embajador. Entonces, Diana, me gustaría arrancar con este disparador. Muy bienvenida. ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Por qué estas ideas que eran tan piantabotos hace unos años? Vimos hace poco, se murió Menem, no había prácticamente nadie lo reivindicaba, inclusive Juntos por el Cambio, era Menem como que era un personaje maldito no solo para el peronismo, sino también para el arco cambiemita. ¿Qué está pasando, Diana, en Argentina? Yo creo que están pasando muchas cosas simultáneamente, pero con una base fundamental. Te digo después la base fundamental, así genera un poco de intriga. Pero, a ver, lo que está pasando es que sin caja no se puede hacer populismo. La caja se ha usado más para corrupción que para el populismo, o necesitan ese populismo para la corrupción. Pero sobre todo se han dado, creo que del lado de la sociedad en su conjunto, se ha dado cuenta que no es cuestión de personas, sino de sistemas. Cambiemos probablemente pensaba, venimos nosotros, que somos buena gente, que tenemos experiencia y que somos honestos, o parecían honestos, y esto va a cambiar. Y no, porque el sistema es lo que está mal hecho. Y el liberalismo lo que te dice es cambiar el sistema. Y después entonces no va a importar tanto quién es la persona que está a cargo. Y eso creo que ha cambiado muchísimo. Hay formas de comunicarlo, desde algunos que hablan de la casta, otros que hablan... De distintas maneras se comunica. Pero básicamente unos han entrado por la fuerza, porque se quedaron sin plata. Y otros están entrando por la razón, diciendo, miren, esto así no va a funcionar nunca, gane quien gane. Y eso creo que tiene un valor enorme. Y yo como economista no soy ninguna maravilla, ni mucho menos, simplemente es cuestión de sentido común, es cuestión de ama de casa. Si vos te entran 100 pesos, no podés gastar mucho más de 100 pesos. Y los que gastes tienen que tener prioridades. Eso es fundamental. Tiene que haber prioridades. Decir, bueno, primero la infraestructura, primero los cimientos de la casa y después veo qué cuadro pongo, y no al revés. Y aquí hemos despreciado completamente eso. Por cuestiones políticas se ha creado el ministerio de esto, de lo otro, de lo demás allá, que encima no son eficientes. A cada necesidad un ministerio. A cada necesidad un ministerio. Detrás de cada derecho hay una necesidad. En vez de decir, che, después de cada... Pues se ha tergiversado, fíjate. Un derecho es lo que nadie te puede quitar, no lo que otro te debe dar. Es fundamentalísima esa diferencia, está clarísima en nuestra Constitución, está clarísima en el sentido común. Yo tengo derecho a lo que yo gané, a lo que trabajé, a mantener ciertas relaciones personales. Nadie me las puede quitar, pero nadie te las puede dar. Mira, el caso extremo es el Ministerio de la Felicidad que tenemos en Venezuela, ¿no? Que hay alguien que te va a hacer feliz. Bueno, aquí tenemos varias cosas de estas. Y bueno, el otro punto, porque dijiste varios temas, el tema de un ambiente machirulo, yo te diría que es una cosa mucho más seria que esa, pero mucho más importante, que alguien de afuera de la política prácticamente no puede entrar. Primero, porque hace falta llamar las cosas por su nombre y nadie quiere que le digan la verdad en la cara. El correlato de eso sería un experto en mercados regulados, que tenés que tener de socio para poder entrar. Absolutamente. Bueno, horrible. Pero tenés acá una situación muy especial. Digamos, una campaña cuesta muchísimo dinero, tiene un montón de reglas que están hechas para que los que están puedan seguir estando. Y terminamos con algo que yo creo que no es ninguna novedad para los que nos estén escuchando, que los partidos políticos se convierten en sellos de goma que se venden literalmente. Entonces, obviamente que hay muchos que no son así, pero algunos quedan o algunos surgen para que sea muy difícil que de otro lado se pueda entrar. Y en todos los ámbitos profesionales es lo mismo, pero sin el grado de pasión que se pone en el ámbito político. John Boyd probando suerte en New York. Diana, vos sabés que hace unos años lo escuché a Federico Sturzenegger
en el Banco Central del Paraguay con una ponencia, creo que fue la primera vez que él salía públicamente al exterior a exponer sobre esto, más allá de un artículo creo que él había escrito respecto a la experiencia de Cambiemos. Y él dijo algo que a mí me quedó muy grabado, que dijo: nosotros teníamos una consigna de la mesa política, y de una mesa que había sido muy exitosa, ganando muchas elecciones, de que no podíamos ser asimilados a ningún tipo de experiencia de centro derecha. Era como una forma, como un eufemismo, me parece, una consigna que tenía que ver con que esto por ahí era vergonzante. Tenemos que evitar hacer por ahí algunas cosas, pero evitar que en una de esas se parezca y que aparezca el nombre de Alzogaray y que aparezca este otro nombre. Es como que estas ideas, me parece, que han estado por ahí durante décadas en la Argentina muy guardaditas en el placar, y los primeros que se fueron animando es como que las empuñaban con cierto recelo: no aparezcamos, que no parezca, pero, hacer como que no. Pero eso digo, ¿a vos te parece que esto como que se está moviendo y que en una de esas haya méritos de algunos referentes, obviamente el tuyo en primer lugar, y de Milei y de otros referentes? Yo te diría que el mundo ha cambiado. A ver, las primeras ideas económicas que hubo, dejando de lado las cosas de la Edad Media, ya desde 1700 y algo, cuando escribe Adam Smith, cuando se superan las ideas de que la única fuente de riqueza eran los fisiócratas, que era la tierra, todo el mundo se dio cuenta que había que dejar trabajar, dejar que alguien pueda innovar, pueda crear, pueda o hacer una tarea repetitiva, pero que haga siempre algo que genere algo para sí mismo y eventualmente para los demás. Porque si no genera algo para los demás, ¿por qué le vas a pagar? ¿No? Si no recibes ningún beneficio, si no entregas 1 kilo de tomates, nadie te da dinero, ¿por qué no le diste los tomates? Entonces, llega un momento en donde, a lo largo de los años, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, que había que reconstruir Europa básicamente, Japón, Estados Unidos quedó con la maquinaria de guerra que tenía que convertirla en algo, etcétera, más un montón de otros países que no se habían desarrollado, que dijeron, bueno, entonces, ¿quién tiene la capacidad para coordinar todo esto, para organizar todo esto? Teniendo las ideas del socialismo muy fuerte en Rusia, no Rusia, en todo lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eventualmente a partir del 49 China. Entonces tenés todas esas fuerzas donde dicen, tiene que haber alguien que decida para dónde vamos, que muestre el camino. Pero una cosa es mostrar el camino y otra cosa es decidir en qué vas, a qué hora vas, cómo salís. Y esas fuerzas se le ponen distintos nombres, algunas son muy exitosas, como la reconstrucción de Alemania, otras son mucho menos exitosas, como evidentemente lo que pasó en los países detrás de la cortina de hierro, pero siempre se le pone a alguien que define por los demás lo que hay que hacer. Y bueno, era muy difícil ir contra ese alguien porque era muy poderoso y además tenía lo que se llama el poder del imperio, en el sentido de que te obliga, el poder del príncipe también es otra forma de decir, que te obliga a pagar impuestos. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta que ese mecanismo no funciona. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta que no es posible que te digan en qué horario tenés que abrir tu panadería o tu farmacia. Con el tiempo la gente se ha dado cuenta que no pueden decirte qué talles tenés que tener en un negocio. Si es negocio vender ropa de talles muy chiquitos o muy grandes, ya alguien lo hará. Pero en Argentina hemos hecho algo que creo que no es muy frecuente, en donde no solamente hay un señor que te dice lo que tenés que hacer, sino que es el que pone la mayor publicidad en los medios de comunicación, a través de los cuales la gente se va enterando. Entonces hay un discurso muy unificado. Entonces, vuelvo a lo que preguntabas al principio, o comentabas al principio, de políticos viejos, etcétera. Van ordenando a decir, señores, no hay forma de que alguien le pueda decir a usted todo lo que tiene que hacer. Y aunque pudiera, no hay forma de que le siga cobrando tanto que no vale la pena trabajar. Y si no vale la pena trabajar, ¿qué termina pasando en una sociedad? Y eso es lo que estamos viviendo ya en Argentina, ¿no? En donde no vale la pena trabajar. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Diana, vos sabés que yo veía que hace unos años atrás, y ha ocurrido inclusive en la campaña pasada, ¿qué es lo que ocurría? Había una situación como que se reproducía tanto desde el arco liberal, que por supuesto acá en lo que es procesado desde la política le llaman la derecha,
Y después en la zona de la izquierda ocurría algo parecido en el sentido que por ahí ideas diferentes, pero ¿qué pasaba? Es como que no adquirían volumen porque apenas empezaban a crecer un poco, empezaban luchas internas donde se masacraban entre ellos. Entonces es como que había una especie de tope de llegar al 3, al 5, al 7 y empezaban las guerras internas que obviamente estaban muy estimuladas también desde los partidos grandes que fagocitan y tratan de traerse un pedazo del pastel cuando ven que crece. Yo he visto que en la campaña pasada han habido muchos debates en el ambiente libertario respecto a líneas internas. Hemos visto una que se terminó cristalizando con el liderazgo de López Murphy en la interna de Juntos por el Cambio, y después ha habido otra que es más, yo diría, no sé si decirle cimarrona, que es la de Milei, que es más ruidosa, más escandalosa, más estridente, y por supuesto uno ve de que se dan hay ciertos puentes, ciertos factores en común, pero después otros donde no, y sobre todo tienen que ver por ahí con cuestiones, inclusive que tienen que ver hasta con los modales, digamos, tienen espacios que tienen modales diferentes, aproximaciones diferentes. El otro día, cuando se sucedió todo esto que ocurrió con este atentado a la vicepresidenta, justo hay un reportaje muy interesante que capturé en un artículo muy interesante que salió en Anfibia. Hay una parte donde uno de los referentes de uno de estos espacios dice: nosotros simpatizamos con muchos de estos líderes del liberalismo, pero en un momento nos cansamos que eran como muy de acting televisivo, de salón, y no pasaba nada. Yo digo acá con esto y rescato un poco algunas, me acuerdo un libro que a mí me atrajo mucho, lo disfruté mucho en su momento, La Rebelión de Atlas. Había ahí 3 o 4 personajes, uno podría pensar en Danconia, en Daneskol, había varios donde es como que son activistas de las ideas libertarias. Y yo digo, acá está habiendo un debate muy interesante en Argentina respecto a qué tono o a qué estilo darle, y me parece que va a influir mucho en la suerte en el devenir de este espacio liberal. ¿Dónde te sentís cómoda vos? O en una de esas con los dos simpatizas más. Vos tenés, de hecho tenés amistades, yo creo. ¿Dónde te sentís más contenida? Ver, no creo que mucha gente haya leído el libro, pero yo sí lo leí, sí. Y yo me siento más como Dani Taggart. Después explicamos quién es como personaje, pero digamos es la persona que dice hay que seguir arreglando este tema, y los personajes que vos mostraste, bueno, ella mira, el sistema no funciona, claro, hay que cambiarlo. Pero bueno, ella es la más aplicada, que se sienta como hacer los deberes de la transformación de la compañía. A tratar de arreglar el tema. Sí, los demás dicen no tiene arreglo. Lo que llaman los españoles la fontanería. Claro, bueno, los demás dicen no tiene arreglo, no trates de arreglarlo. Vos te sentís más cómodo en un papel de fontanería. Porque para poder decir esto no sirve, hay que cambiarlo, tienen que haber pasado muchas cosas que probablemente no sean buenas. Hay gente que dice, bueno, son inexorables. Una crisis económica más grande, el aumento de la pobreza fenomenal que tenemos, la destrucción de lo que ha ocurrido en el sistema educativo, la nutrición de los chicos. Claro. Entonces hay gente que dice, mira, esto ya no hay tiempo de hacer procesos. Yo quiero creer que todavía hay tiempo para poder hacerlo. O sea, conceptualmente es mucho más atractiva la idea de decir, bueno, agarro una hoja en blanco y lo diseño desde cero. Claro. Pero la verdad es que en una sociedad empezar desde cero no es tan fácil, y creo yo que no es deseable, porque, bueno, tenés que romper muchas cosas que existían. Pero a ver, en el ambiente liberal hay muchas cosas, mucho perfeccionismo, como también lo hay en el peronismo, como también lo hay en el Cambiemos, nada más que estos son más vocales, más jetones, vamos a decir. Y es que decía, sí, yo tengo, digamos, mucho respeto, amistad con López Murphy, con varios de estos que vos has mencionado. Me da mucha preocupación que mucha gente dice, López Murphy es viejo. No, mira los pelos. Espera, es muy cancherito, muy porteño. Bueno, muchachos, a ver, ¿vos qué querés? ¿Te querés casar con uno de ellos, que te guste el humor que tienen, todo? ¿O querés alguien que te ayude a arreglar? Y tenemos que tener conciencia que en Argentina hace falta varios cientos de personas abocadas a resolver los problemas. Esto del liderazgo de que va a venir fulanito o menganito y ya está, es ridículo. A ver, a los argentinos les gusta el fútbol. Claro. ¿Vos crees que porque cambiás el DT al día siguiente
Claro. Sos mejor. El DT tiene mucho que ver, pero te necesitas los jugadores. Y del otro lado también juegan. Esa es la cosa que no hay que olvidarse nunca. O sea, tu idea es que es como que ese es un carro donde todas las vertientes, en definitiva, ponen todas, su ladrillito en la pared. Todas. O sea, vas a tener gente que diga, por ejemplo, hoy tenemos un cáncer que son las empresas públicas. Va a haber gente que diga, cerramos esta empresa pública. Hay gente que diga, no, antes de cerrarla la privatizo. Y hay otro que diga, mira, la vamos a ir haciendo un poquito más eficiente porque en estas condiciones ni siquiera la puedo privatizar. Habrá de todo y cada una llevará una connotación diferente, no solo por la persona que intente o el equipo que intente solucionar eso, sino por la situación propia de cada una de esas empresas. Entonces, hoy tenés que modificar un montón de actividades que, bueno, tendrán muy distintas situaciones. Mira, yo estudié, sigo con las empresas, un poco cómo se hizo al caer lo que ahora llamamos Rusia, al caer las repúblicas socialistas soviéticas, ¿qué hacen con las empresas públicas? Y no hubo un patrón uniforme, de ninguna manera. No solo por las personalidades o los matones que estaban a cargo en cada lado, sino por las características. Y hubo muchísimas que fueron exitosísimas y hubo muchísimas que cayeron en manos de algo que podríamos llamar una mafia. ¿Y qué dependió? ¿De quién fue el que la armó cada una de esas diferentes o de la situación en la que ya estaban? Y eso no nos tenemos que olvidar. Entonces, este preciosismo liberal de qué ideas te gustan, y bueno, no es decir te gusta más la Mona Jiménez o Beethoven, no estamos hablando de eso. Bueno, a mí me gustan las dos. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Está bien, pero digo, vos cuando encendés por ahí la tele o abrís las redes y te conectás, ¿tenés algún, que vos decís, algún gustito más vos decís en una de esas los que están planteando las cosas con más estridencia o desde una zona en una de esas más moderada? No, lo que pasa es lo que hablábamos de los partidos políticos, o sea, el área, el espacio de López Murphy, al unirse o participar de una interna, supera esta barrera que te decía, claro. Salta la barrera que te decía de que es muy difícil penetrar en el sistema. O sea, te dejan jugar con condiciones bastante odiosas, porque con la cantidad de votos que sacó debería haber tenido bastante más diputados. Tenés que jugar con los botines que te dan, los pantalones que te dan. Pero pudieron entrar. Y hay otros, supongo que llamás estridente a la de Milei, no sé por qué le decís estridente, ¿en qué te basas? Pero bueno, para lograr ser conocido. ¿Cómo lográs llegar a todos los rincones del país si no hiciste alguna cosa bastante extemporánea? Sí, bastante sin diferente? Escandalizar, claro. Entonces, necesitas hacer algo muy chocante para llamar la atención. Lo cual no quiere decir que después todo lo que se vaya a hacer tenga que ser así, muy llamativo. Tenemos varias experiencias en el mundo de outsiders que han entrado en la política y hoy tenemos un caso que tristemente se ha hecho muy conocido, que es el presidente de Ucrania, en donde alguien que todo el mundo se reía de él literalmente porque era un cómico. Sí, un comediante, claro. Y nadie pensaba que pudiera tener ni siquiera alguna chance de gobernar, porque la gente en realidad lo votó por rechazo a los demás, porque votás a alguien simplemente porque era gracioso y simpático, y sin embargo el tipo está teniendo un desempeño extraordinario, una convicción y una capacidad de comunicar ideas extraordinaria, y ante un evento que yo creo que muy pocos en el mundo hubieran podido superar, no sé cuándo vas a pasar este programa, pero va a estar ganando. Claro. Entonces, ojo que debemos despreciar a los que están, por los que están siempre dentro del sistema. Al fin y al cabo les cuesta mucho difícil sacar la cabeza y mirar qué es lo que está pasando. Claro. Están convencidos que eso es lo natural. Cuando uno dice que los políticos o el gobierno actual está muy alejado de la gente, es que yo creo que llevan tantos años haciendo eso que no se dan cuenta. Te pongo un ejemplo chiquitito. Cuando se hace la misa en Luján para Cristina, dejando de lado la ironía de que Cristina vaya a una misa, pero bueno, van en avión. Son 60 kilómetros. O sea, vas en bicicleta, llegabas antes. Porque tenés que ir al aeropuerto. Suponete que no pasa en seguridad. Salir el avión, aterrizar. O sea, lo digo por el tiempo, no por el costo, no por el desprecio de los demás que tuvieron que ir. O sea, supuestamente haces algo que es justamente el lugar del peregrinaje en Argentina. Y tenés el desprecio de decir, yo les paso por arriba. Ni siquiera van en helicóptero, porque volarían bajito. O sea, es un desconocimiento de los costos y un desconocimiento de lo que la sociedad espera de algo que sea ir a Luján.
¿no? Sí, sí, es propio, hay como un efecto, no sé, en una Están muy época me acuerdo, le aislados. llamaban cuartel, que era, se aplicaba mucho con los militares, vivían tanto tiempo dentro del cuartel que por supuesto la realidad estaba Bueno, a todos formateada. nos pasa, o sea, si vos hablas con un artista, seguramente ve el mundo de una forma muy Sí, diferente que vos lógico. o que yo. Pero eso es lógico, natural, deseable. Es muy bonito que todos seamos distintos y pensemos distintos. Es lo que hace que el mundo sea tan diverso. Ahí, Diana, comentaste un tema de respecto a instrumentos que me pareció interesante. A ver, hay una idea que levantaste que inclusive hasta tiene un cierto sonido peronista en el sentido de decir, tienen que estar todos adentro, las vertientes liberales. Es un tema, una idea fuerza interesante. A ver, Para, no, momentito. pero para, digo, los liberales, por supuesto, Ujú. todas las corrientes, Sí. estos, los líderes que están desde distintos énfasis, tonos, estilos, pero digo, hay otra cosa que comentaste que es el tema por ahí de enamorarse de ciertos instrumentos. Acá ocurrió en su momento, se dio en la corriente anterior, porque justo, bueno, comentaron estos días respecto, se está hablando de privatizaciones, de nuevo, que era una palabra prohibida hasta hace poco. Y acá, la última ola que hubo, que justamente tuvo que ver con los 90, ahí hubo distintos enfoques, que en realidad enfoques, no sé si eran tanto enfoques, sino que coincidieron con distintos momentos. Las primeras por ahí estuvieron muy determinadas por las necesidades de caja, era hacer caja como diera lugar, y por ahí las que hizo Cavallo más tarde, se dio, quizás tenía algún margen de maniobra y por supuesto tenía los equipos, la voluntad y los diseños para aplicar ciertos esquemas que en aquel momento estaban muy de moda. Por ejemplo, uno piensa en Gran Bretaña, que era el tema de cómo regular las empresas, y toda esa corriente se aplicó mucho en todo lo que tuvo que ver con la privatización eléctrica, la de gas, ¿viste? En esos sectores, introducir competencia, partir, todo eso. En este eventual revival de estas ideas privatizadoras, ¿qué te imaginas vos? ¿Estás bregando por algún tipo de instrumento en particular o pensás, así como dijiste vos, el mundo cambió? Bueno, el mundo cambió mucho respecto a los 90 y en los 90 hubo muchos... Tenemos para hablar mucho de qué cambió en el mundo, pero déjame. Bueno, ¿Por qué hoy en Argentina, antes que privatizar, tenemos una cosa que es mucho más urgente, que es ¿por qué va a ser estatal el gasoducto que nos permita exportar? Porque vos pensás que necesitas el gasoducto, un puerto, una planta gasificadora, una planta separadora, la posibilidad de hacer fertilizantes con lo que no utilices, etc. Entonces, si lo hace el Estado, que no tiene ni la capacidad ni el financiamiento, va a tardar bastante. Como no inspira confianza, nadie va a empezar el resto de las obras porque dicen, che, yo no sé si van a hacer de verdad el gasoducto. En cambio, si dijeras esto privado, se podrían hacer simultáneamente, porque vos ya sabés que fulano se encarga del gasoducto, mengano se encarga de la planta no sé qué, del puerto. Podríamos hacer simultáneamente en vez de secuencialmente las cosas. Segundo, si vos haces el gasoducto, ¿quién va a ganar plata? El que exporta. O sea, entre todos los argentinos vamos a hacer un gasoducto para que el que exporte gane más plata. O para dejar de importar en las condiciones poco transparentes, mira qué elegante, en que te lo digo, poco transparentes, sí. en las cuales se está importando el gas. Entonces, yo quiero un gasoducto simplemente para dejar de pagar el disparate que se está pagando, que lo hacemos todos a través de nuestros impuestos. Si además alguien puede ganar dinero con eso, bienvenido sea. John Boyd probando suerte en New York. A ver si te estoy entendiendo bien, pues me parece un punto importante. Vos es como que estás sugiriendo, vos decís, miren, para lo que estamos haciendo hoy, apliquemos estas ideas. Mínimo. Bueno, y trazando esta línea, de acá para atrás, Ya lo veo cómo vemos, me ocupo. después lo vemos. No, y ahí no, discutimos. No te digo después lo vemos, en esta conversación Sí. después lo vemos. Pero, Ojalá podemos estar ya aplicando con lo que se está haciendo hoy. Ojalá tuviéramos suficiente gente que se pueda ocupar de todos los temas al mismo tiempo, eso sería maravilloso. Claro. Pero, digamos, hoy estamos definiendo, ya se cobró en el año pasado un impuesto en pesos para gastar algo en dólares que ha subido de precio en dólares, supongo que habrá alguna buena razón, yo no la conozco, para hacer un mecanismo que no necesariamente está bien diseñado, puede que sí, puede que no, pero que hubo que desarrollar capacidades, o quiero creer que se están desarrollando capacidades dentro del Estado para poder pensar, diseñar, licitar un gasoducto, controlarlo
Cuando si había un señor, que es el que lo podría haber hecho por sí mismo. Muchos señores. Pensá otra cosa, le estás cobrando las retenciones al sector agropecuario, en realidad todo exportador, pero fundamentalmente al sector agropecuario, para sacarle los dólares y después el gobierno dice a quién se los da. No, deja que el sector agropecuario sea el accionista de este tipo de emprendimientos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces pueden ser dueños de los propios que van a exportar o los que proveen los dólares o todos nosotros que salga en la bolsa y que cada uno de nosotros ponga 10 pesitos y diga un pedacito de este gasoducto es mío. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para las privatizaciones? Hay empresas que posiblemente no funcionan. Ojo, estoy hablando de empresas. Hay actividades que son indisolubles de la gestión del Estado. No me chicaneen con seguridad, con justicia, etcétera, porque esas son indisolubles de la función del Estado. Sí, sí, no las discutían ni los founding fathers del liberalismo. Nadie. Está fuera de... Está totalmente fuera de discusión. Pero hay otras que podrían perfectamente ser privadas. Te pongo un ejemplo extremo, que yo no creo que en Argentina esté en condiciones ni siquiera en los próximos 20 años de hacer, pero todos los barrios cerrados que tenemos aquí en Córdoba, los de Buenos Aires, los grandes urbes, la totalidad de los servicios son privados. Electricidad, gas, cloaca, tratamiento de agua es privado. Y se puede, y se paga con expensas. O sea, no estoy proponiendo de ninguna manera que ese fuera un modelo que se extendiera al resto de Argentina. No, hoy. te entiendo. Pero no hay servicios, hay funciones en donde como vos podés cobrar por el servicio, no hay ninguna razón para que se pague a través de impuestos. Que lo pague el que lo recibe. Entonces, hay muchas de estas cosas que se pueden hacer. De todas maneras, eso hoy es un tema muy importante desde el punto de vista de financiación del Estado para reducir el déficit. Mucho más importante hoy, y sí que es función del Estado, es modificar abruptamente todo lo que está recibiendo un chico hoy como educación o nutrición. ¿Y de eso vos escuchás a alguien que esté hablando? Porque además eso no es un proceso de un día ni de 3. Son años. Diana, ahí me gustaría echar mano porque vos también entre tus múltiples sombreros tenés el... No, pero no tan lindo como el tuyo. No, le acabo de dar un service ahora. Okay. Entre los múltiples sombreros tuyos tenés el académico y ahí vos justo recién mencionaste el tema del liberalismo, de las funciones básicas. Y me gustaría ahí echar mano un poquito, porque vos sabés que hay un debate bastante, no sé, fuerte, quizás más en el plano académico, respecto en Estados Unidos, respecto a amenazas al sistema democrático, y algunos intelectuales, por ejemplo Fukuyama, plantean que las amenazas por ahí no solo vienen de los sistemas orientales autocráticos, China, Rusia, todo esto, sino de que también vienen desde dentro del sistema y se agarran un poco de estos debates tan acalorados que hay en Estados Unidos, sobre todo con los sucesos del 6 de enero del Capitolio y todo esto. Y uno de los, Fukuyama, en uno de sus últimos artículos, él viene insistiendo hace rato, respecto a ubica dentro de las amenazas del sistema el tema del neoliberalismo. Y ahí me gustaría, por ahí en una de esas, a ver si podemos echar luz respecto a esto. Cuando uno habla de liberalismo y después de neoliberalismo, y ahí nunca pude saber qué es el neoliberalismo. Por eso te digo yo de que ahí como que meten una cuña respecto, y me parece que es toda la corriente en una de esas, cuando ubican neo, de ideas que empezó después de las corrientes que vinieron después quizás de esos dos grandes liderazgos de Reagan y Thatcher. Yo creo que hay una cosa que es bastante interesante. Es muy difícil que alguien realmente piense o que diga que está en contra de la libertad, que está en contra de que uno puede intentar ser uno mismo, ¿no? Es más, tenemos las corrientes sobre la diversidad de género, tenemos las cuestiones sobre las etnias. ¿Cómo me vas a decir que no puede haber más géneros o más etnias o más horarios de apertura de los supermercados? O sea, si la puede haber una cosa, también a otra. O sea, nadie se quiere meter con las ideas liberales. Pero entonces le pones un nombrecito distinto, liberal, y ahí entra cualquier cosa. Vos decís que es más una estigmatización que viene de la vereda enfrente. Absolutamente. A Putin he escuchado que le dicen neoliberal. Claro. Y yo digo, a ver muchachos, no parece que sea el caso. A ver, vos lo que tenés hoy es que muchas formas de comunicar diferentes a las que hemos estado acostumbrados, obviamente las partes de las sociales, los aparatitos estos de los celulares, etcétera, que cambian mucho,
y en donde una minoría, si es muy vocal, muy gritona, puede hacerse escuchar. Que de todas maneras los demás compren esas ideas y las compartan es un tema diferente. Fíjate, en Argentina lo que ha sido la discusión, a ver, en Chile, para no meterme en líos, en Chile la discusión de la Constitución, en donde parecía que era muy obvio que iba a ocurrir algo, y no, la sociedad no lo compra. Y las ideas, mira, hay una frase maravillosa que dice, nada es más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Sí, claro. Y no necesariamente todas las ideas llegan en el momento en que uno quisiera. Hay personas, líderes, como puede haber sido un Perón en el año 44, pero que leyeron mal el mundo, no entendieron, venían con ciertas ideas y esa misma personalidad, Cristina, ahora, hubiera empujado en una dirección diferente, quién sabe qué hubiera pasado. Claro. No sé. Y en cambio ha habido otra gente que, siendo líderes, leyeron las necesidades del mundo de una manera que tuvo más resultado. Podemos discutir que Gengis Khan si lo leyó bien al mundo o no, en el año 1200, claro. No sé. Pero la capacidad de liderazgo, acoplándose a lo que son las corrientes en el mundo, a entender qué es lo que está pasando en el mundo, es lo que Argentina ha carecido notoriamente durante varias décadas. Sí, vos que hablabas recién, justo mencionaste mi sombrero es Den en el año 79 yendo a Texas y clavándose el sombrero y llevando el sistema chino hacia otra zona. Exactamente. Bueno, yo tengo un estudio hecho sobre el año 1914. De que Argentina se equivocó en algo. En 1914, nadie le echa la culpa a 1914. Sí, claro. Pero bueno, hay cosas en donde decir, bueno, Argentina apostó para allá y el mundo fue, con la Primera Guerra Mundial, para allá. Obvio, hay miles de estas cosas en donde vos decís qué podría haber ocurrido. Vuelvo a esto del neoliberalismo, etc. Lo que tiene que haber, a mí me gustaría, reglas claras para todos. Y en lo posible, la misma regla para todos. Entonces, y eso es de lo que estamos cada día más alejados en Argentina. Un temita económico, tenemos el dólar A, B, C, ahora el dólar soja, después vamos a poner el dólar Malbec o el dólar no sé qué. No, muchachos, reglas claras para todos. A lo mejor no me gusta la regla, pero si es para todos igual, cada uno se podrá adaptar. El problema es cuando le querés hacer el sombrero a medida a cada uno. Y además somos una sociedad que no tiene muchos recursos. Entonces, bueno, usarlos en la forma más pareja y mejor posible. John Boyd probando suerte en New York. Vos abriste una puerta ahí para este último tramito de esta charla bárbara, de que no la vamos a agotar, por supuesto, en esta primera salida, de La Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política, que fue, mencionaste una palabra mágica, reglas. Yo hace unos años atrás, debatiendo, una época... Fíjate en el kirchnerismo, uno piensa, la verdad que el kirchnerismo ha tenido diferentes formatos a lo largo del tiempo. Yo estoy ahora por publicar una columna que hablo del quinto kirchnerismo. ¿Cuántos va a haber? No, bueno, yo creo, digo, acá me parece que, por supuesto, es un formato que tiene que ver con un proceso agotado, que es un quinto, yo te diría, como hablaban de las privatizaciones de los entes residuales, este es el ente residual del kirchnerismo. Pero hubo muchos debates y tuvieron que ver, fíjate, en el 2007 terminan cristalizando una fórmula de transversalidad con el radicalismo, hablaban en aquel momento de ir a un partido parecido a lo que era el socialismo español. O sea, había muchos debates adentro que después no se terminaron concretando poco y nada. Pero era respecto, y yo me acuerdo que una vez discutiendo ahí con un amigo, que estaba mucho más cerca de las usinas kirchneristas, él me dijo una cosa, que es, me dice, mira, nosotros no garantizamos reglas, sino que nosotros lo que garantizamos es un clima de consumo permanente, que está vigoroso, todo eso. Y en aquel momento uno miraba los índices y bueno, algún sentido hacía de que vos decías, tenían por lo menos de dónde agarrarse de algo. Hoy en día, si vos decís, en esta matriz que me proponía mi amigo, que ahora es difunto, le hago un homenaje a la memoria,
¿Cómo en esta matriz que vos decís reglas y clima Pero las dos cosas, digo, hay es absolutamente imprescindible que haya reglas para que haya un buen clima. Pero, suponete que el consumo fuera la base. Ojo que si todo es consumo no hay ahorro. Claro. Si no hay ahorro no hay inversión, no hay crecimiento, no hay forma de guardar para la vejez, para cuando tenés un hijo enfermo. Claro. Entonces, basarte en el consumo quita un pedacito de las actividades absolutamente imprescindibles que es guardar para mañana, ¿no? Y además ahorras vos e invierte fulano a través de un crédito. Eso también desapareció, claro. No hay crédito en Argentina desde hace tiempo. Entonces, o mejor dicho, hay, pero carísimo. Entonces, lo que tenemos acá es que no solo el kirchnerismo, pero en general en Argentina se proponen ideas y no pensás las consecuencias en los demás. El dólar soja es una cosa, o sea, pusiste el dólar soja y ¿qué pasó con el soja, el girasol, el maíz, etcétera? O sea, afectaste a los otros. Si vos fomentás consumo en base a que no quede capacidad de ahorro, no me gusta. Si en base a destruir el ahorro, que es lo que se ha hecho poniendo tasas de interés muy negativas, me parece perverso. Si vos fomentás el consumo en base a imprimir billetitos para comprar cosas, pero no hay más producción, encima tenés inflación. Con lo cual tampoco podés tener más consumo de más cosas, porque la cantidad que se produce es exactamente la misma y aunque vos tengas más billetitos, los precios se fueron para arriba. Entonces, conceptualmente es una falla monstruosa en el análisis. Lo que pasa es que queda bonito y en general además nos dan derecho a réplica. Dicen, nosotros fomentamos el consumo. Ajá. Sí, claro. ¿Y con qué electricidad vamos a hacer la fábrica si me tenés el precio congelado del tipo que produzca electricidad? O sea, hay un montón de estas cosas, los eslabonamientos que está habiendo que no se ven. Fíjate, con la invasión de Rusia a Ucrania, la semana anterior Argentina había armado un fideicomiso del trigo. Cuando ves que es un disparate, pero ponele que no lo hubiera sido. Una vez que Rusia invadió Ucrania y que claramente te cambia el mercado del trigo del mundo, ¿no tenías que revisar esa decisión? ¿No tenías que pensar, che, a lo mejor Argentina no solo tiene algo para ganar, sino que por lo menos no va a perjudicar a sus propios ciudadanos? Entonces, estos dogmas que se ponen son absolutamente inviables, pero absolutamente inviables. Argentina está en sequía, el tercer año de la niña que tenemos. ¿Vos has visto, pensado, escuchado? Se está hablando de aumentar retención. ¿A quién le vas a aumentar retención? Si no va a haber producción. O sea, cosas muy básicas como que, che, hace mucho que no llueve. Nunca nadie se dio cuenta de eso. Entonces, acá, por eso, si vos cambiás reglas claras y procesos, bueno, si hay sequía y no vas a hacer maíz porque requiere mucha agua, verás otro tipo de cosas que se puedan hacer, o no lo sé, desconozco, pero no podés estar cambiando a través de impuestos, a través de restricciones, a través de regulaciones, tratando de guiar a la gente para algún lado para que consuma. En una sociedad pobre, fomentar el consumo, y ahí termino, pero en una sociedad pobre, fomentar el consumo es absolutamente destructivo. Vos tenés que fomentar que los chicos puedan estudiar para que en el futuro hagan algo. El consumo de tu tiempo está dedicado a estudiar, no al ocio, no a jugar a la pelota, no a estar con los jueguitos. Como una persona que está en edad de trabajar, si vos le fomentás el consumo, entonces, ¿en qué momento puede innovar? ¿En qué momento puede crear una nueva empresa? ¿En qué momento ahorra para la vejez? ¿En qué momento cocina una torta para sus nietos? O sea, es completamente absurdo. Las sociedades protestantes se fueron de mambo durante 2 siglos, siglo XIX. Puede decir, con la ética protestante. Con la ética protestante se iban solamente al ahorro. Y ese espíritu de acumulación tipo la japonesa. Claro, exactamente. Que directamente les dice, bueno, Macron en Francia, Sarkozy ya disparó, me acuerdo que dijo Sarkozy en un momento, dice, muchachos, salgan a gastar algo. Bueno, o sea, los dos extremos siempre serán malos. Claro. Pero si vos mirás un poquito, ¿cuál se desarrolla más? ¿La que ahorró y guardó para mañana? Porque ahorrar, perdón, no es que ahorrás metiendo la plata acá abajo del sillón. Claro. Ahorrás construyendo una fábrica, poniendo más ladrillos para que hagan algo, haciendo una máquina. O sea, no se ahorra metiendo los billetitos escondidos que nadie los vea. El ahorro es generar capacidad de producción futura, para que todos vivamos un cachito más, porque va a haber más producción futura. John Boyd probando suerte en New York. Diana, como para dejarle un bonus, la última,
Eso, estábamos hablando de consumo. Yo uno de mi grupo de WhatsApp de viejos italianos de la época del instituto, de distintos países, están asombrados desde allá porque ven todo el tiempo reportes de media cuadra de cola en los restaurantes en Buenos Aires, el teatro. El consumo. Bueno, pero yo ahí por eso te digo, porque hay como una curiosidad que también es más, tiene un correlato dentro de discusiones que hay dentro del ambiente liberal, donde aparece uno de los referentes hablando de una idea que es muy simpática, que me parece más, a mí me suena como importada desde las finanzas, que es esa idea del bull market. Que está como Argentina en medio de ese baile. Yo te digo porque esto, digo, charlemos otro día de eso, mis amigos paraguayos, mis amigos de Guatemala, de Ecuador, llaman, y ellos han vivido a mediados de los 90 acá, vivieron en la época del apogeo de la convertibilidad, y me preguntan, me dice, nos vamos para Buenos Aires, están como locos cuando ven todas estas escenas. Mira, ¿qué está pasando ahí? Por eso te digo, ahí vuelvo y con este tema del kirchnerismo, de la garantización del clima de consumo. ¿Está garantizando eso el kirchnerismo? Ojalá yo esté muy equivocado, ojalá yo esté muy equivocado y esto de verdad sea un bull market, pero lo que hace es que la gente, la poca gente que tiene algo de recurso excedente, como no lo puede ahorrar, entonces se lo gasta en algo. ¿Y en qué? Y bueno, con 5.000 pesos para ir a comer, una familia come, claro, pero no te compras un par de zapatillas. Pues sí, ni ahorro liviano, una heladera, un televisor, ni siquiera ni siquiera de... Encontrar una heladera de menos de 100.000 pesos, te desafío. Claro, entonces, sí. No, a ver, es decir, bueno, es tan poquito y el mes que viene no me alcanza. La gente ya tiene latas de tomate en la heladera, a la cena o en abajo de la mesada para un tiempo. O sea, y además esas son de las cosas que les encanta, no sé cómo les encanta, que es separar. Vos tenés el interior en Argentina, sí, donde, ni siquiera restaurante, no nos engañemos. Y tenés en Buenos Aires en donde vos ves esto, y la tele que vos ves, los teatros no sé cuántos llenos, las calles corrientes, y vos decís, pero no todo el mundo puede. Un jubilado gana... Sí, claro. O sea, un jubilado no es que no puede ir a comer afuera, le cuesta comer todos los días a un jubilado. Entonces generás estas distorsiones espantosas. Sí, quizás políticamente uno podría pensar que el kirchnerismo en la próxima elección podría armar una coalición de decirte del 30%, que en una de esas haga juego con esta base electoral. Hay muchísima gente que va a estar votando porque le conviene, lo convencen, claro, que esto del consumo es bueno. Pero después no te quejes cuando mañana, o dentro de 20 años, sí, tengas una buena jubilación. Entonces, lo que tiene que haber es una compatibilidad entre todos los temas. Si te lo gastas todo ahora, dentro de 20 años no vas a tener. Si guardás todo ahora para tener mucho dentro de 20 años, tampoco es vida. O sea, tiene que haber un equilibrio en ese... Sí, voy a decir ni japoneses ni argentinos sería el mensaje. Bueno, esa sería la tercera vía. Algo en los cuales los argentinos podamos trabajar. Claro. Y hablando de poder trabajar, me está sonando mi teléfono de mí. Diana, a trabajar. Diana, muy bienvenida. Bueno, esperemos que sea esta la primera charla y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.